Buenas hermanos, ¿cómo anda? Voy a predicar Efesios 2:1, la introducción a esta sección. El pasaje dice: y Él os dio vida, vosotros cuando estabais muertos. Voy a predicar una introducción a esta sección. ¿Y para qué? Para que nosotros nos identifiquemos con el poder que hizo resucitar a Cristo entre los muertos. Pues para algo Cristo vino a morir, fue por causa de nosotros, hermanos, porque nosotros no podíamos vivir, es decir, no podíamos tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque estábamos muertos, estábamos separados de la vida. ¿Y por qué Pablo quiere hacer esto? Quiere hacer saber esto a los cristianos. Bueno, para que los cristianos sean conscientes de esto en sus vidas. A lo contrario, como voy a decir en esta predicación, un cristiano no se va a poder apropiar del poder ese que le hizo vivir. No va a poder tener fe en que estando en Cristo, él va a tener poder por medio del poder de Dios para vencer siempre. Entonces vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por toda tu misericordia, Señor, como dice el pasaje que más adelante vamos a estar, Señor, estudiando, de que pero Dios, quien es rico en misericordia, hizo en nosotros darnos la vida del Hijo de Dios y darnos vida en abundancia. Señor, te pedimos que tú nos hagas entender esta gran verdad, Señor, para que no andemos pusilánimes en la vida cristiana, sino que nos apropiemos de esta gran riqueza que para algo nos diste, para usarla en este presente por la fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren si yo les digo esto, que en un campamento alguien está en una carpa y le molesta un lagarto. Y el lagarto viene de noche y camina así y le molesta. Entonces agarra un cuchillo y le quiere matar al lagarto, pero le corta la cola, porque no se anima a cortar la cabeza. Entonces le corta la cola. Hermanos, ¿ustedes piensan que eso va a funcionar? No, el lagarto le crece la cola, no va a morir el lagarto, sí se le corta la cola, hermanos. Esto puede pasar en nuestra vida cristiana. Nosotros queremos vencer la vida cristiana, hermanos, pero no cortamos la cabeza, no cortamos de la raíz al problema, no encontramos la solución al problema, no encontramos la principal cosa que nos va a hacer solucionar el problema, sino que vamos por las ramas, de ahí el dicho, que vamos a hacer otras cosas, inclusive perder el tiempo en esas cosas que encima nos van a dificultar y no vamos a obtener la correcta solución. Les voy a decir en qué uno puede estar errando, diciéndoles esta pregunta: ¿cuál es el mayor peligro del cristianismo? El mayor peligro del cristianismo es no yendo al blanco, pero les voy a decir, es entonces errar al blanco, es decir, el mayor peligro del cristianismo es no yendo al blanco en el sentido de pecar, errando al blanco. De ahí dicen que significa pecado es errar al blanco. ¿Es el mayor peligro del cristianismo el pecado? ¿Vivir en pecado? Ciertamente es el peligro, sí. ¿Es el mayor peligro del cristianismo el no confesar los pecados? Ciertamente sí, es peligroso. Pero el mayor peligro del cristianismo es vivir en pecado. Pero ¿cuál es ese pecado que nos va a hacer vivir en pecado? Es el pecado de la incredulidad en el cristianismo, hermanos. Ese es el mayor peligro. El mayor peligro es no creer que estamos en Cristo. El mayor peligro es no considerarse estar en Cristo por la fe. Y a lo que voy aquí es que no se quiere apropiar de lo que es en Cristo.
Eso es no ser creyente en Cristo, en la vida cristiana. Porque es mentira si un creyente me dice, sí, yo creo que estoy en Cristo, pero vienen los problemas, viene el pecado en sus vidas, porque el cristiano peca, viene el pecado en sus vidas y él se enfrasca en sí mismo y dice, no, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para solucionar esto? Pero se olvida de que está en Cristo, que Cristo le da todo de gracia. Por la fe él puede pedir a Dios ser perdonado, porque está en Cristo y Dios le perdona, así como le dio vida de entre los muertos, hermanos. Entonces, no considerarse estar en Cristo es la mayor problema del cristianismo. Pues en Cristo, hermanos, tenemos la seguridad que así como nos resucitó, estando nosotros muertos, Él por la fe a nosotros nos va a hacer vivir en esta vida. Nos va a hacer sacar de ese lapso de tiempo donde el pecado nos quiere dominar. Y Él nos va a llevar a andar en ese lapso de andar en el Espíritu. Pero es por la fe, hermanos, que andamos en el Espíritu. Por la fe no vamos a dejar que el pecado nos domine y por lo tanto nos va a hacer Dios por la fe, teniendo la fe en Dios, Él obrará en nosotros el poder de confesar nuestros pecados. No está en el mero hecho de yo confesar los pecados, sino que la raíz es tener fe en el poder de Dios, es que estando en Cristo, Él nos da el poder para hacer todo. En ese lapso donde pecamos, Él nos da el poder para confesar los pecados. Pues el que no tiene fe en el poder de Dios y no cree en Dios, ese es, hermanos, el que no va a querer confesar los pecados, el que no va a tener poder para confesar los pecados, hermanos. Entonces, hermanos, ¿consideras tú que siempre Dios te va a dar el poder teniendo fe en su obra para hacer victorioso, tener una vida victoriosa en el cristianismo? ¿Consideras tú esto, hermano? Imagínense que uno quiere parar un auto con los pies. Sí, sale de la puerta, abre la puerta así y quiere frenar el auto con los pies. Se va a arrancar el pie. Y bueno, puede ser desastroso eso. Así pasa, hermanos, con el cristiano que quiere por sus propias fuerzas vivir la vida cristiana. Es algo imposible, hermanos. Dios creó la vida cristiana para que Cristo esté en nosotros viviendo. Por eso es vida cristiana de Cristo en nosotros. Entonces, hermanos, mi proposición es este mensaje: identifícate con el poder que operó en Cristo. Sí, pues el mismo poder que operó en Cristo para resucitarle de los muertos es el mismo poder que operó en nosotros para darnos vida, pero para ahora en el cristianismo, dándonos poder para seguir viviendo, pues estamos viviendo con Cristo ahora. Y yo les voy a explicar esto en la introducción de esta sección de cómo Dios obró en nosotros cuando nos convertimos. Pero le voy a explicar por qué Pablo quiere explicar esta sección aquí. Y mi proposición es, en esta predicación es, apuntando a lo que Pablo quiere decir en este texto, es: identifícate con el poder que fue el mismo que operó en Cristo, hermanos. ¿Cómo? Diciéndote algo, que Pablo se preocupa, en primer lugar, porque tú te identifiques con el poder de Cristo. Punto 1 es que esta es la preocupación de Pablo, y por eso yo te digo, identifícate con el poder que operó en Cristo. Esta es la preocupación de Pablo por los cristianos que estaban allí en Efeso, que ellos se identifiquen con el poder que operó en Cristo. Y esta era la preocupación de Pablo. Les voy a ir explicando por qué. Entonces, hermanos, no hay excusas para ignorar el poder que obró en ti. Esto es lo que Pablo te quiere decir. Este poder fue vital, fue el poder que te hizo resucitar de estar en una muerte
en pecado para estar en vida, hermanos. Y no fue por obra tuya que vos te hiciste vivir, no. Fue porque Cristo te hizo estar en Él por el poder de su resurrección, hermano. Entonces, esta es la gran verdad que te va a hacer vivir el cristianismo. Esta es la vacuna contra el COVID, hermano. Saber que es el poder de Dios, saber que estás en Cristo. Y eso es lo que te va a hacer vencer. Y es más que la vacuna contra el COVID, porque ahora la vacuna contra el COVID, según dicen en algunos casos, no es tan eficaz, hermanos. Pero es mucho más poderoso y que te va a hacer vivir en el presente. ¿De qué sentido tendrías que Dios te hablase de estas riquezas espirituales, de esta identificación con Cristo, de esta identificación con el poder? ¿De qué sentido tendría que Pablo te dijera estas cosas, de estas gran riquezas, estas bendiciones espirituales que vos tenés que apropiarte y que tenés, si vos no la podés usar hoy en día para vivir en victoria en la vida cristiana? ¿Qué sentido tendría toda esta oración de Pablo para ti? Por eso yo quiero decirte en este mensaje, en primer punto, que esta es la preocupación de Pablo para ti. Es algo primordial que tú te identifiques con las cosas celestiales, con el estar en Cristo. Ya desde Efesios 1 él ya te lo dice, hermanos. Y este es el punto 1. Entonces, para entender cuál es la preocupación de Pablo, vamos a entender algo del contexto inmediato, el contexto que está viniendo de la carta. Y el contexto de lo que Pablo te va a decir acá, que en Efesios 2:1, que Él nos dio vida, estando nosotros muertos en el delito de pecado, viene de un contexto antes, que habla sobre el poder supereminente que es para con nosotros, y es el mismo la cual actuó, esa operación del poder de su fuerza que actuó en Cristo, resucitándole a los muertos y luego ascendiéndole y sentándole sobre las diestras y poniéndole sobre cabeza de todo, pero principalmente de la iglesia. Este fue el poder. Y ahora Pablo dice que ese poder que hizo a Cristo ser todo eso, lo que yo dije, es el mismo poder, hermanos, que actuó en ti. Dice, y esa conjunción, y Él os dio vida. Bueno, en el griego original no está, y Él os dio vida, sino que en el griego original está, y estando ustedes muertos en el pecado. La traducción le ponen y los dio vida para ya unir el final con lo que se iba a decir, y Él los dio vida, pero ya le pone el comienzo para que nosotros te entendamos mejor. Pero igual, ese y sí está ahí. Entonces es una conjunción. Pablo habla sobre que Cristo hizo todo esto, y ese mismo poder que hizo todo eso con Cristo, también hizo con ti. Y empieza diciendo, hablando la primera coincidencia con lo que el poder obró en Cristo. Lo primero que obró en Cristo fue resucitar de los muertos. Bueno, y ahora ese poder dice, y a nosotros nos hizo resucitar de los muertos. Y va a explicar. Y en el 2:7 dice que también nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Vieron la coincidencia? Que también sentó a la diestra con el mismo que hizo sentar a la diestra a Jesús. Entonces, hermanos, Pablo quiere hacerte entender algo. Que estás identificado con Cristo. Ese poder obró en Cristo y obró también en ti. Hay una identificación clara allí. Entonces, hermanos, eso es lo que Pablo le preocupa. Que vos entiendas cuál es la identificación con Cristo. Y ese poder que obró en Cristo y obró en ti está a disposición hoy en día para comunicarte lo que Cristo es, la riqueza de Dios para ti, hermanos. Y Él te hace hoy en día ser victorioso. Entonces, ¿por qué Pablo pasa de hablar de Cristo, todo lo que el poder de Dios que hizo en Cristo,
¿por qué Pablo pasa ahora a hablar de ese poder en nosotros? Hay un claro interés de que nosotros nos apropiemos de ese poder, sabiendo que es el mismo poder que operó en Cristo. Hay un claro interés no solamente en exaltar, mire el poder que actuó en Jesús, mire el poder que le hizo señorear sobre todo, sino que hay un claro interés que nosotros también seamos participantes de esa historia. A lo contrario, no nos mencionaría en esta gran sección que va a hablar ahora. Y no nos identificaría con lo que hizo Cristo, pero Él está haciendo eso. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita saber esto. Esto es la preocupación de Pablo para los de Efeso. Que Dios es grande en misericordia, grande en gracia, en bondad, y quiere que nosotros nos apropiemos en este mundo lleno de huestes enemigas, llena de poderes maliciosos y lleno de la carne que aún mora en nosotros, hermanos, que nos quiere hacer derrotar. Pero teniendo el poder de Cristo, hermanos, teniendo ese poder y esa identificación con Cristo, es lo que nos va a hacer vencer. Y Pablo quiere que sepamos esto. En un santiamén nosotros vencemos siempre. En un santiamén el Espíritu nos dice que hemos pecado y por la fe el Espíritu nos hará confesar, porque estamos participando de la iglesia donde Cristo es la cabeza y Él nos dirige por la fe, hermanos. Por eso es vital que el cristiano entienda esta gran verdad, pues si quiere vivir por sus propias fuerzas, como yo dije, va a abrir la puerta del auto para querer frenar el auto con su pata, ¡pum!, se va a destrozar. No va a atacar a la raíz, por eso Pablo quiere decir esto. Y por eso Pablo pasa a hablar de Cristo para hablar de nosotros, de este poder que también obra en ti. Ese es el corazón de Pablo, para que sepamos nuestra identificación con Cristo, hermanos. Pablo ahora regresa a explicar cuál es ese poder. Ahora vamos a volver al contexto inmediato. Pablo empieza en el 1.20, Efesios 1.20, diciendo cuál es ese poder que obró. Bueno, cuál es el supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Tenemos que saber, esto es lo que Pablo estaba orando a Dios. Que sepamos esta supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Y ahí empieza a hablar de Cristo. Y luego empieza a hablar de nosotros, identificándonos con ese poder que obró en Cristo y en nosotros. Entonces, volviendo al comienzo, Pablo quiere saber que ese poder está en nosotros, que ese poder obró en nosotros. Y Pablo quiere que nosotros sepamos esto. Que Dios nos dé espíritu de sabiduría para saber que hoy en día, hermanos, que este poder obró en nosotros. Y por eso Pablo en esta sección va a explicarnos esto, cómo Dios obró en nosotros, siendo nosotros pecadores, hermanos. Y entonces, ese mismo poder que hizo resucitar a Cristo, también a nosotros nos hizo resucitar a una nueva vida, hermanos. Y en el contexto de la carta, ¿por qué entonces Pablo dice esto? Que es el mismo poder que obró en Cristo, es el mismo poder que obró en nosotros. En el contexto de la carta, ¿por qué Pablo diría esto? Bueno, Pablo quiere expresar su corazón para expresar su preocupación por cristianos que no quieren apropiarse de lo que es Cristo. Y por eso Pablo viene diciendo en el contexto de la carta que quiere que los cristianos entiendan, que el corazón de ellos se abra para ver con los ojos espirituales lo que son en Cristo, lo que conoce Dios. Pues Efesios 1:8 dice que Dios hizo sobreabundar en toda sabiduría, y dice que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Dios nos dio a conocer todo su voluntad para con nosotros, para que seamos ricos en Cristo, para que seamos identificados en Él, para que tengamos todas esas bendiciones en los lugares celestiales. Y Dios nos dio a conocer eso. Pero nosotros conocemos eso, hermanos, no por obras meritorias, sino por la fe. Y por eso Pablo pide a Dios que Dios nos ilumine, sabiendo que fuimos
resucitado con Cristo, hermanos, con ese poder que obró en Dios. Y fuimos resucitados con ese poder sobrenatural. No fue un poder natural nuestro. Nosotros no podríamos, hermanos, hacernos vivir. No, es imposible. Pablo quiere hacerte saber que ese poder sobrenatural que está fuera de lo natural obró en ti. Vos cuando estabas en delitos y pecados, allí, en tu vida normal, yendo no sé a dónde, que en tu trabajo, o estudiabas en el liceo, y mirabas todo el mundo con otra visión, con una mente no regenerada, tenías amargura, no tenías paz, tenías miedo del futuro, tenías miedo de todo, pero ahí Dios te dio una nueva naturaleza, te dio vida y te hizo dar esperanza, te hizo ver a Cristo y ver que Cristo te dio una gran salvación, una gran riqueza, y que vos decías, ahora soy salvo, yo no soy como estos demás que están cegados, ahora yo veo, y ahora yo tengo esperanza, tengo vida, tengo mi futuro asegurado, tengo todo en Cristo, soy feliz. Él me hace deleitarme en lo que Él es por su palabra. Y Dios te dio todo eso y tu vida cambió. Todo empezó a tener sentido, aún el sol que vos veías y no lo disfrutabas, sino que ni ahí estabas. Ahora lo empezaste a disfrutar seguramente más. ¿Por qué? Porque ahora estás seguro y estás en paz. Todo cambió en ti, hermanos. Podiste apreciar más las cosas, el momento que tenés, lo que Dios te da. Empezaste a agradecer todas las cosas por todas las cosas que Dios te dio. Y ese poder obró en ti. Pero ese poder fue el mismo poder que hizo a resucitar a Cristo de entre los muertos, para que vos también resucites. Y es un poder sobrenatural que Pablo te quiere hacer entender hoy en día. Esto, sí, ahora vamos al presente. Hoy en día Pablo te quiere hacer entender esto que pasó a vos en el pasado. Pablo quiere que vos entiendas esta identificación con Cristo que tienes hoy en día. Pues esa identificación que pasó con Cristo en el momento que te convertiste, pues el mismo poder obró en ti, que obró en Cristo, ahora te sigue haciendo estar con Él, resucitado, hermanos. Ese mismo poder. Ese poder no dejó de existir, ¿no? Ese poder sigue estando, hermanos, obrando en ti. Y Pablo quiere que entiendas esto, y por eso es la oración de Pablo por los efesios. Que Dios abra sus corazones a entender esta gran verdad, a cuál fue la esperanza, a cuál fueron llamados. A ver, la esperanza que hay en Cristo, hermanos. Esta riqueza de gloria que tenemos en Cristo, la esperanza de gloria a Cristo en nosotros. En el momento de tu conversión supiste bien y anhelaste eso, hermano. Todo cambió para ti. Pasaste de las tinieblas a la luz. Luego oró para que nosotros sepamos las riquezas inescrutables, esas riquezas de gloria reservada para nosotros, esa herencia que tenemos. Pero no dice reservada para nosotros. Acá dice esa riqueza de la gloria de su herencia para nosotros. Esa riqueza espiritual que Dios tiene, todo es nuestro. La herencia de Dios es nuestra. Inclusive nosotros somos la herencia de Dios, hermanos. Nosotros somos su objeto apreciado, hermanos. Y otros hermanos también son el objeto apreciado de Dios. Pero todo es nuestro, dice Pablo en otros pasajes. Todo es nuestro. Lo que Dios tiene ahora nos da. Nosotros somos coherederos con Cristo. La riqueza que Dios tiene nosotros la tenemos también. ¿Y de qué sirve todo este conocimiento si no nos apropiamos? Dios nos dio a conocer estas gran verdades. Pero Pablo quiere que nosotros entiendamos esto. ¿Cómo? Por la fe, hermanos. Como así por la fe recibimos ese entendimiento al creer. Por la fe Pablo quiere que sigamos entendiendo. No por obras, sino por fe.
para que nadie se gloríe, va a decir, porque es por su gracia. Y hermanos, 2 Corintios dice que el Espíritu nos es concedido para saber lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu de Dios nos da para saber lo que Dios nos ha concedido. Nosotros tenemos que saber lo que Dios nos ha concedido por el Espíritu. Dice que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que los aman. Ahora, en el presente, porque está hablando de la sabiduría del presente, la misma sabiduría que Pablo pide para que nosotros ahondemos en ella en Efesios 1:8 y en Efesios 1:17 al 18. Una cosa es tener todo, pero otra cosa es apropiarse de eso, hermanos. El creyente hoy necesita conocer el plan de Dios. Él necesita conocer las enormes bendiciones. Efesios 1:3 dice que toda bendición tenemos en los lugares celestiales, hermanos. Ya estamos allí con Cristo, como va a decir Efesios 2:7. Pero te apropias hoy en día cuando estás en ese lapso de que pecaste y quieres solucionar. Te apropias del poder de Cristo que hizo resucitarle a Él de los muertos y a ti de un estado mucho peor, en pecado total, como dice Romanos 5:10. Dice, si nosotros siendo reconciliados ahora somos salvos y somos reconciliados, ¿cuánto más ahora reconciliados seremos salvos por su vida en nosotros prácticamente? Porque Cristo vive, yo vivo. ¿Cuánto más ahora, hermanos, Dios nos da su vida, su riqueza para vivir en Cristo? Entonces, Dios obra con poder y su poder está en disposición. Su riqueza está por la fe para nosotros vivir hoy. Esta es la oración de Pablo, conocer lo que somos en Cristo. Esto es lo que Pablo se preocupa, hermanos. Entonces yo te digo a ti, mi proposición es, identifícate con el poder que operó en Cristo. Uno, porque esa es la preocupación de Pablo para ti, para ser victorioso. Y dos, porque sin tener esta identificación con el poder de Cristo, no puedes vivir la vida cristiana, hermano. No puedes vivir la vida cristiana ignorando este poder. Es como ignorar tu vida misma, es como ignorar que existes. Ahora tu vida está en Cristo. Y si vos ignorás estar en Cristo, es como que si vos no existís, hermano. Es como si fueses un fantasma, prácticamente. Pero no. Por eso Pablo te quiere hacer entender más esto, cómo fue tu vida antes de Cristo, para luego pasar a después de Cristo. Y Pablo te hace un zoom en esto, Efesios 2:1 va a seguir hasta más pasajes, como que te hace un zoom de cómo fue tu momento de conversión. Y el momento que ese mismo poder te hizo unir a Cristo. Y es en su resurrección, en su exaltación y en sentarse en los lugares celestiales con Él. Entonces, hermanos, Pablo como que hace un zoom en cómo ese poder te dio una vida nueva. Y esto lo hace Pablo para que vos entiendas lo que sos en Cristo. Entonces, hermanos, si vos no quieres entender o quieres ignorar cómo fue tu conversión y ignoras que fue por la fe nomás que Dios obró en ti, e ignoras ese momento en tu vida y dices, sí, eso fue el pasado, ahora yo tengo que seguir las leyes de Dios siguiendo a mis propias fuerzas sin el poder de Dios. Si haces eso, estás en el peligro, en el mayor peligro. Y por eso Pablo te dice, hermanos, que entiendas este poder. Porque entendiendo este poder nunca caerás, hermanos. Dice también 2 de Pedro 1, dice, haced segura vuestra elección y vocación, pues haciendo esto no caerán, hermanos. Pablo quiere que ahondemos en esa
gran obra que Dios hizo para con nosotros, pues es su poder en nosotros que por la fe nos va a hacer vivir la vida cristiana como cuando nos dio vida estando muertos, como más nos va